Pedro, ¿tú me dices? Necesito que tú la cantes. Yo voy a tratar de sacarla, a ver si me sale. ¿No quieres decir? ¿Qué me hace eso? Ya lo torcí. ¿Para qué me puse la guitarra si con la guitarra y no la toco? A ver, raza. Déjense. Aquí venimos a cantar. Buenos días familia. Vamos a empezar esta mañana, digo antes de empezar la transmisión, pero para preparar nuestra mente y nuestro corazón. Así que bienvenidos, vamos a abrir nuestro corazón. Sí, dice Arlena, sonreír, que sonrías más. Así que bueno, bienvenidos a los de la transmisión y bueno, los que estamos aquí. Vamos a comenzar esta mañana. Yo te quiero invitar, antes de leer la palabra, que Beto va a leer el Salmo, nos va a invitar a adorar al Señor con el Salmo 96. Quiero que preparemos nuestra mente y nuestro corazón. Cierra tus ojos si así deseas hacerlo. Vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a entrar a su presencia con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Lo vamos a alabar, lo vamos a bendecir. Vamos a permitir que su espíritu y su presencia fluyan con libertad en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, esta mañana somos tu pueblo, tus hijos comprados con precio de sangre. Nuestro anhelo y nuestro deseo es disfrutar hoy, esta mañana, en este lugar, de tu dulce amor, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy venimos, como dice tu palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Queremos descansar en tu presencia. Queremos entregarte nuestras vidas y también ofrecerlas en un sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti. Llena este lugar de tu gozo. Llena este lugar, Señor, de alegría, de fiesta. Esta es tu casa y somos tus hijos que venimos a adorar y exaltar tu nombre. Tú eres bueno y tú eres fiel. Nos queremos gozar en tu presencia esta mañana. Prepara nuestra mente, nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, que busquemos ser como tú, Señor. Queremos ser santos como tú eres santo, ser tus servidores, tus siervos. Y transforma nuestra mente y nuestro corazón, y que salgamos renovados y fortalecidos este domingo de tu casa. Y gracias porque has mandado la lluvia, Señor. Muchas gracias. Gracias por la lluvia que has mandado, que refresca. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos gozamos de estar aquí en tu casa. Gracias porque tú nos invitas a tu casa. Tú eres bueno y eres fiel. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor.
Si me acompañan a leer el Salmo 96 del 1 al 4, dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, alaben su nombre, proclamen día tras día su salvación, anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Así lo dice en la Biblia: canten al Señor. No lo digo yo, lo dice aquí. Así que vamos a empezar a adorarle y a cantarle el día de hoy, si nos acompañan. Estamos aquí el día de hoy para exaltar el nombre de nuestro Señor. Él es digno de alabanza. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Eres exaltado, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y lo que vas a hacer. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, cántale al Señor. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Sí, Señor, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, Sí, Señor. mas tu perdón Sí. a mí me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Es un buen motivo para estar contentos, ¿verdad? Y ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Te exaltamos, Señor, porque es tu sangre la que nos limpió. Pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. En glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. En glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Espero que tengas en tu mente ese día en el que el Señor te rescató. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. Es el Dios que puede mover todas las cosas a nuestro favor. El que dio su vida por nosotros. Saltamos hoy, Señor. Venimos delante de ti a ofrecer nuestra alabanza en nuestro corazón, Señor. Recibe tú la gloria y la honra. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. Sí,
Jesús. Y el Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Jesús, glorioso Redentor y Rey. Solo tuya es la alabanza de nuestro corazón. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Rey, te exaltamos, Dios que adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor Exaltamos su Jesús. nombre, Señor. Toda la gloria es para Te ti, adoramos. Jesús. Toda la gloria y honor. Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor. Ese es el Rey, ese es el que adoramos. Sí, Señor Jesús, te adoramos. Y aquí estamos, Señor, con nuestros corazones. Señor, te hemos fallado muchas veces. Sabemos, Señor, que cada día nos vas a perfeccionar más. Y queremos pedirte, Señor, que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y que tomes el control de ellas, Señor. Aquí estamos, Señor. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó
me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón, de mi corazón, te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor, me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor, me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. Te exaltamos, Señor. Toma el control de nuestros corazones, Señor, y que nuestra vida siempre te alabe. Alaba al Señor ahí en tu lugar. Rinde tu corazón delante de Él. Levanta un cántico nuevo delante de su presencia y alábalo. Él es digno de ser alabado. Sí, Señor. Exaltamos. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor, me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor
lleno mi alma clamará desde mí, lleno mi alma clamará. Sí, Señor, mi alma clamará. Te exaltamos, Cordero de Dios. Tú que eres el Rey vencedor, a ti el Alfa y el Omega. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Gracias, Jesús. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, Gracias, Señor. mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Canta con nosotros, inmolado Jesús, Cordero de Dios. Sí, Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, canta al Señor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, exaltado estás,
digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Jesús, pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás. Cristo Jesús, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo Jesús, coronado estás, coronado estás. Dale toda la gloria al Señor. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿qué sería nuestra vida sin ti, Cristo Jesús? Exaltado estás, coronado en poder y de gloria, vestido en majestad, Señor. Un gran arco iris envuelve tu ser, y de tus labios y de tu boca salen truenos, rayos de fuego, Señor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres bello, Señor. La gracia se derramó sobre ti, Señor, y tu belleza es indescriptible. Exaltado, Señor, está sobre todo trono, sobre todo imperio, sobre toda majestad. Por los siglos tú has existido. Cristo Jesús nuestro Salvador. No estás en la cruz. Tú venciste la cruz del Calvario. Tú ya no estás ahí, Señor. Tú estás sentado en tu trono de gloria, y hoy te rendimos toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Nuestros labios te cantan: santo, santo, santo eres tú, Jesús. Eres digno de toda la gloria, de toda la honra, el reconocimiento, la sabiduría, el poder, Señor. Y toda lengua confesará que tú eres el Rey, que Jesús es el Rey, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Señor, exaltado, inmolado fuiste, Cordero de Dios. Inmolado fuiste. Oh, no hay otro como tú, Jesús. No hay, jamás lo habrá, Señor. Y no importa lo que el mundo diga de nosotros por cantar y levantar nuestras voces. Quizás no lo entienden,
no han comprendido que tú eres el único digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el reconocimiento. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, que Él está exaltado en su trono de gloria. Señor, te exaltamos en esta mañana con todo nuestro corazón, exaltado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias a Dios por este hermoso tiempo. Bienvenido a Comunidad del Olivo, bienvenido todos. Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a saludarnos en esta mañana. Vamos a saludarnos, bienvenidos. Hola Ana Pau, bienvenida. Vamos a saludarnos mientras tomamos nuestro lugar, mientras preparamos nuestro corazón, nuestra mente. Date fuerte el abrazo ya de octubre, ya del otoño. Ahora sí es otoño, ¿verdad? Esta temporada no, invierno. Date fuerte el abrazo, gracias a Dios ya pudimos sacar las chaquetas, los chalecos. Bienvenido, ahí tenemos café. Hay chance de traerte tu café aquí. Yo sé que no hace frío, pero nos permitamos. Hola Flavio, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Saludos a tu esposa. Así que preparemos nuestro corazón, nuestra mente esta mañana. Gracias a Dios porque tenemos la libertad y la oportunidad de estar aquí. Démonos un fuerte abrazo. Y quiero compartir contigo nuestro aviso de aniversario para ir avanzando en nuestro programa. Este 22 de octubre, te recuerdo, domingo 22 de octubre, tenemos el aniversario de la iglesia, lo vamos a celebrar. Así que te invitamos a que no prepares comida y si la que prepares te la traigas aquí la vamos a comer. Aquí vamos a tener un tiempo especial recordando. Roxana me había dicho 17 años, Pedro. Tú sabes, 17 años de Comunidad del Olivo, wow. Vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta porque Dios ha sido bueno, Ebenezer. Hasta aquí el Señor ha traído y ha bendecido a la iglesia. Así que este próximo domingo 22, 11 de la mañana, vamos a tener el aniversario. Wow, por dónde el Señor ha llevado a la iglesia por tantos años, con sus altas, sus bajas, situaciones. Híjole, complicado, pero nos damos cuenta que la iglesia es del Señor, no es de los hombres, y el Señor ha cuidado y ha protegido a su iglesia, a Comunidad del Olivo. Así que te invitamos próximo 22 de octubre. Vamos a orar esta mañana. Me gustaría que abrieras tu Biblia en el Salmo 103. Vamos a tener un breve tiempo de oración. Es un salmo muy conocido por muchos de nosotros. Es un salmo que nos habla hacia la gratitud, hacia el reconocimiento y a la alabanza hacia el Señor por las cosas que ha hecho. Salmo 103, esa es la versión internacional, la versión Reina Valera. Dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero esta versión, la versión internacional, habla de esta invitación hacia nosotros que estamos justamente hoy leyéndola. Dice: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides, ¿qué dice? Ninguno de sus beneficios. Señor, esta mañana te queremos alabar. Yo te quiero animar ahí que estés, en tu corazón, en tu lugar. ¿Cuáles son estos beneficios que el Señor ha traído a tu vida en estos días? Reflexiona, medita y cuenta los beneficios y las cosas que el Señor ha hecho por ti, para ti, por amor y misericordia, y puedas darle gracias. Tómate un minuto y dale al Señor gracias por todos estos beneficios que Él ha tenido contigo, y puedas alabarlo y decirle: Señor, hoy yo te alabo porque no me ha faltado un techo. Señor, hoy te alabo porque el agua, Señor, no ha faltado en la casa. Abriendo la llave o reciclándola o guardándola, no ha faltado el agua. Gracias, Señor. Te alabo, como le decíamos en la mañana, por la lluvia que has mandado. Señor, te alabo por el frío que contrasta con el calor del verano. Señor, yo te alabo. Oh Padre, tú eres el único creador de todas las cosas. Te alabo por la comida que pusiste a lo largo de toda esta semana en mi mesa. Te alabo por el pan espiritual que me nutre. Gracias por el banquete que me das todos los días al estudiar tu palabra y meditar.
Te alabo por el poder de tu Espíritu Santo que obra en mi vida a cada instante y a cada momento. Porque tu Espíritu me ha dado libertad. Te alabo por eso. Te alabo, Señor, por mi familia, mi esposa, mis hijos. Yo los bendigo y te alabo con gratitud. Te alabo por los momentos difíciles que me han enseñado a confiar más en ti y menos en mí. Señor, te alabo porque tengo salud. En medio de las enfermedades me puedo levantar y mandas el medicamento, los doctores, la medicina. Te alabo por eso, Señor. Te alabo por México, a pesar de tantos problemas, pero no estamos en guerra. Señor, bendice a Israel, a estos países que se encuentran en guerra, a Ucrania, con Rusia, Señor, estos malos entendidos. Pero tu palabra ya nos hablaba de los rumores de guerra, Señor. No es algo nuevo, no es la primera ni la última. Y sabemos que tu voluntad se cumple, por eso te alabamos. Te alabamos porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te alabo por el perdón de mis pecados, porque me has perdonado. Gracias, Señor, te alabo. Porque cuidas mi entrada y mi salida. Tómate unos instantes, unos segundos tú ahí y alaba al Señor. ¿Por qué lo alabas esta mañana? Dile por qué lo alabas. Ahí en tu corazón, si quieres, o de manera verbalizada, dile por qué lo alabas esta mañana. Mientras escuchamos un instante el piano y nos ministra. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos esta mañana. Te alabo, Señor, te alabo, porque nunca he visto tu mano, Señor, cesar sobre mí. Señor, te alabo por los años de vida que me sigues dando. Te alabo por este año 2023 también. Gracias, Señor, te alabo, porque tú eres mi proveedor, mi protector. Has sido mi sanador de este año, Señor, que quebrantas o nos has quebrantado en salud. Muchos nos has levantado. Gracias, Señor, gracias. Te alabo, Señor, con todo mi corazón. Te alabo, Señor. Toma el control de este momento, de este tiempo. Esta mañana, Señor, yo te pido en especial por todos aquellos que están delicados de salud, Señor, en enfermedad. Me acuerdo de nuestra hermana Estela. Bendice a nuestra hermana Estela, Señor, igualmente a su mamá en San Luis Potosí. Por nuestro hermano Flavio, sus hijos, Señor, allá también, su esposa. Que tú la bendigas. Extiende tu mano de sanidad sobre su vida, Señor, sobre su cuerpo y su organismo. Bendice a Comunidad del Olivo, Señor, sigue bendiciéndola como hasta ahora. A los líderes, a los pastores, los ministerios, cada corazón, cada familia, Padre. Tú has sido bueno y has sido fiel. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias. Dile, Señor, gracias. Gracias, pero verbalízaselo. Dile, gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Ana. Gracias, Dios, por tu vida, Ana Paula. Proverbios 16:24. Vamos a meditar esta mañana brevemente. Si te diste cuenta en la imagen, no sé si podemos poner otra vez la imagen, la portada de este domingo que tenemos el tiempo y la oportunidad de meditar juntos en la palabra del Señor. Qué tremenda es la palabra de Dios. No sé si has visto su obrar en nuestras vidas. Yo lo he visto de una manera muy especial. Y esta mañana justamente quizá no estamos muy acostumbrados a escuchar de este tema muy particular, de la miel, ¿verdad? Yo nada más cuando veía las imágenes dije, ¿cómo? A mí me gusta la miel. No sé si te gusta o no la miel. A mí me gusta bastante la miel. Y la palabra del Señor habla de esta dulzura de la miel. ¿Y por qué es importante que hablemos de esto y meditemos en la palabra del Señor? Porque aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo,
algo que nos evidencia son nuestras palabras y nuestra forma de hablar. Y dice Proverbios 16:24, panal de miel son las palabras ¿qué? ¿Son las palabras qué? Amables. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida. ¿Y qué hacen las palabras amables? Y dan salud al cuerpo. ¿Sabes? Te sientes no muy bien y te falta dulzura en tu vida. Te falta sanidad quizá a tu cuerpo. Y hoy más que nunca como hijos de Dios, y vamos a ver, y yo te quiero esta mañana dejar, y espero que el Espíritu Santo, tú y yo estos días, tome el control de nuestro corazón y hagamos un esfuerzo sobrenatural, que todas nuestras palabras sean amables. ¿Cuántos quieren comprometerse con el Señor a cambiar un poquito su manera de hablar y decir, Señor, dame palabras amables para otros? Fíjate, te están tomando la foto en el cielo, ¿eh? Los que no la levantaron, pues bueno, allá ustedes, como dirá la raza, ¿no? Tú sabrás lo que hay en tu corazón, pero yo me quiero comprometer con el Señor. Cuando estudiaba esto me he dado cuenta que a veces mis palabras no han sido amables, no he endulzado la vida de nadie y tampoco he traído sanidad con mis palabras. Y a veces, ¿sabes qué? Ni las dices, ¿no? Hay muchos que son introvertidos, hay unos que pocas palabras dicen, pero cuando hablan, aguas, porque son tremendas sus palabras. Y Salomón nos reta, nos anima y nos lleva a la palabra del Señor, el mismo Dios, creador de todas las cosas, creador de nuestra boca, de nuestra lengua y de nuestros labios, ha puesto esta palabra por la importancia de cuidar lo que decimos, a quién se lo decimos y cómo se lo decimos a las personas. Y al final vamos a ver cómo puedo tener estas palabras siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que Él es el máximo ejemplo de palabras amables. La Reina Valera de esta misma porción dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hoy, como más que nunca, como hijos de Dios, debemos de cuidar nuestras palabras, porque nuestras palabras reflejan la intención del corazón. Y el que no habla, o el que habla mucho, o el que sus palabras van sazonadas con otro tipo de intención, nos reflejan lo que hay en el corazón. El mundo hoy necesita de tus palabras, porque necesitan de Cristo, necesitan que tú hables. Y nuestras palabras deben de ser transformadas por el Espíritu para bendecir a otros. Quizá eres bien criticón, eres de los que juzgas fácilmente, eres el que tú mismo te estropeas tu vida solamente hablando mal de ti. Mis palabras son fuente de bendición o son fuente de maldición. Así que tengamos mucho cuidado, ¿eh? La exhortación para los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, para los que nos ven posteriormente o nos están viendo, es qué hay en mi corazón que impulsa estas palabras para bendecir o para maldecir. Hay que producir palabras amables, porque podemos endulzar la vida de otros y traerles sanidad. ¿A quién le vas a endulzar la vida esta semana? ¿A quién se la vas a endulzar? ¿A tus hijos? ¿A quién vas a sanar? La palabra dice que aquí nos habla de cuerpo, también nos habla de huesos. Aquí se refiere a eso, dice trae sanidad al cuerpo, es sanidad a los huesos. Mis palabras afectan mi propio comportamiento, mis acciones y mis decisiones. Mis palabras hablan de mi relación con Cristo, ¿eh? Mis palabras hablan de mi relación con Cristo. Y mientras meditaba y estudiaba, no soy apicultor, la verdad nunca me he dedicado. Sí conozco mucho algo de las abejas. Tuve la oportunidad de estar en una granja, o no sé cómo se llaman, donde tienen abejas, algunas que se dan en la región del sureste del país. Impresionante cómo se reproducen, cómo trabajan, y ves la perfección de Dios en un panal, en una colmena y en las abejas. Y bueno, a algunos nos ha picado las abejas y qué dolor, un piquete de abejas, tremendo. Quitarte el aguijón que se queda ahí, se muere la abejita y ahí andamos, ¿no? La abeja se defiende con el aguijón.
Y desde hace miles de años las abejas que Dios ha creado nos han entregado valiosos alimentos. La miel, el polen, la jalea real, que son provechosos para la salud por sus nutrientes que contienen. Y las abejas vuelan, llegan a una flor y con su lengua absorben el néctar de las flores que visitan, se lo introducen al estómago y se lo llevan a la colmena y se lo entregan a las ovejas obreras para que empiece el proceso de la producción de la miel. El interior de la colmena tiene que estar trabajándose y se tiene que estar transformando para que el néctar se convierta en miel. Y es necesario desde controlar la temperatura con el aleteo de las abejas. Es increíble la perfección de Dios en el proceso de tener la miel en nuestras mesas para que tú y yo las podamos disfrutar. Hay que bajar la temperatura en un 60%, luego la tienen que subir en un 18% para que tenga esta textura, la miel que tú y yo disfrutamos. Y puede durar un proceso de días. Y hay dos cosas que afectan la calidad de la miel: la humedad y la temperatura ambiental. Y esta actividad polinizadora, ¿recuerdas en la primaria que nos hablaban de la polinización? Espero que no se te haya olvidado. Es indispensable para el mantenimiento del ecosistema. Una abeja o las abejas mantienen el ecosistema en el cual tú y yo vivimos. Y las flores necesitan de las abejas para convertir y trabajar y liberar lo que necesitan para poderse volver otra vez a regenerar. El aroma, el gusto y el color de la miel son determinados por las plantas en que las abejas han recogido el néctar. En un girasol, por ejemplo, dan un color dorado. ¿Sabías eso? Si van a un trébol y sacan ahí y extraen el polen, producen una miel blanca y dulce. ¿Y qué dulce es la miel? Yo creo que ya entendiste hacia dónde voy sobre las palabras. Y la Biblia está llena de usos y términos de la miel. La tierra prometida se comparaba con esta tierra que fluye leche y miel. Es buena y ancha, dice Éxodo 3:8, no lo leas. Jonatán, amigo de David, comió y probó la miel y sus ojos fueron aclarados en 1 Samuel. La palabra de Dios es más dulce que la miel. ¿Qué puede haber más dulce que la miel? Solo la palabra del Señor. Salmo 19:10. El maná que recogía el pueblo de Israel cuando estaban marchando en el desierto, dice que eran como hojuelas con miel en Éxodo 16:31. Juan el Bautista se alimentaba de miel silvestre. Y para que nuestros labios produzcan con este contexto de miel y generen palabras amables, tiene que haber un proceso en el corazón. Si no ha habido un proceso en nuestro corazón de transformación, nuestras palabras van a seguir siendo las mismas. Y recuerda que un hábito se forma en 2 semanas. El hábito de decir malas palabras se formó hace mucho tiempo en tu vida y en tus labios. Y sacarlo y extraerlo, solo Cristo lo puede hacer, Y espero que el Espíritu Santo, cuando vayas a decir una maldición, y no hablo de las clásicas groserías que dice la raza, ¿verdad? Que ya sabemos que aquí en nuestra ciudad todos hablan con maldiciones, ¿no? Pero no hablo solamente de esas que de por sí ya decirlas pues ya habla mucho un poquito de nuestra educación. Las palabras para maldecir a otros con la crítica, con ver los errores. Él nunca vas a cambiar. Es que así eres. Es que a veces eres medio torpe. Es que a veces no se te dan las cosas. ¿Cuándo vas a cambiar? Y quizá mis palabras, en lugar de estar endulzadas con miel, han traído amargura al corazón de mi esposa, de mis hijos. Y luego las palabras que, como lo he dicho, no menciono. Algunos dicen, qué bueno que no hablo mucho, qué bueno que soy introvertido, así no digo nada, y entre menos diga, pues mucho mejor me evito de problemas. Pero no se trata de eso. La palabra del Señor, esto no aplica solo para los extrovertidos o para los que hablan demasiado. Esto habla para todos nosotros. Las pocas veces que hables, habla con sabiduría y hablemos con esta miel que se produce. Y las abejas procesan el néctar, la cera, y al final se produce la miel. Así es el corazón. Proceso la palabra de Dios, proceso el mover del Espíritu Santo, y me puedo contener y decir, ya no más a maldecir a las personas. Y yo he escuchado a muchos que así mismo se maldicen. No sé si has escuchado. Ay, qué tonto soy. ¿Cuántos siempre están diciendo, ay, qué tonto soy, qué torpe soy, ¿no? Qué bárbaro, qué sonso,
qué sonso. Y tú solito te empiezas a alimentar con estas palabras. Qué torpe, qué torpe. Y luego cuando te dicen, es que soy bien torpe. Y yo mismo me empiezo a sabotear por las palabras que están saliendo de mi corazón, que no van endulzadas y que no hay este panal que está en mi corazón. Y esta es la comparación. Por eso dice, panal de miel son las palabras amables. Y solo el Espíritu de Dios puede transformar nuestros labios y palabras. Debemos de promover el uso de estas palabras, la suavidad de las palabras en bendición de nosotros y para otros. Así como las abejas alimentan la colmena con el polen, nosotros debemos alimentarnos de la fuente correcta, que es Cristo. Entre más tiempo me alimente de la presencia, de la palabra del Señor Jesucristo, voy a poder producir palabras amables. Este panal de miel es nuestro corazón. Y el mensaje es para que le compartas a otros de lo que Cristo ha hecho en tu vida a través de tus palabras amables. La fuente y centro del motor de nuestras palabras. Las mismas abejas protegen la entrada de la colmena, evitando que se introduzca el enemigo que puede destruir todo lo que han trabajado. Y a veces una palabra puede lastimar el corazón de alguien y jamás recuperarse. Me ha tocado estar en muchos funerales y escuchar hijos que se lamentan, decirle, nunca le pude decir a mi mamá en los últimos años que la amaba. Tremendo escuchar esas palabras. No se lo pude decir. Ya iban con las rosas o con las flores a aventarlas ahí al ataúd, pero ya las flores no hablan. ¿Cuántos de nosotros nos hemos retractado por palabras, nos hemos arrepentido y ya no puedes hacer nada? Es que ya se lo dije y ya no puedo hacer nada. Es que yo le mencioné esto. Y hay personas que son muy sensibles a tus palabras y las guardan. Entre más me alimente de la fuente correcta, que es Cristo y el Espíritu Santo, voy a poder empezar a trabajar, a producir palabras amables. Y mientras yo meditaba y estudiaba la palabra del Señor y escuchaba las palabras de Cristo, más me di cuenta que mis palabras no han sido amables. A veces son de queja, de señalar a otros, de juzgar. Y estas palabras amables, quiero dejártelo, panal de miel son las palabras amables. Y esta dulzura de la miel que salga de tus labios. No es tan fácil decir, sí, te amo, es te amo. Cuando yo digo a mi esposa que la amo, es porque hay miel en mi corazón y no solamente por decir, le tengo que decir que la amo. Le tengo que decir, porque si no le digo que la amo, pues ya va a ver así como que va a decir que ya no se lo he dicho. Entonces se lo voy a tener que decir. ¿A qué mujer le vas a endulzar los oídos si se lo tienes que decir? ¿A qué hijo vas a animar si se lo tienes que decir? Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en mi corazón, así como obra este proceso en el panal para empezar a producir miel, y yo no sé qué puede ser lo opuesto a la miel. Vamos a pensar que estás produciendo algo que sea muy amargo, no sé, el jengibre o ajo en tu boca. Imagínate que quizás lo que estás produciendo es ajo en lugar de miel y eres lastimero. Recuerdo una vez una discusión, pues yo era pequeño relativamente, 16, 17 años, estaba ya entrando a la juventud y entré en esta discusión con mi mamá y estaba ahí también a mi papá, y yo sabía que a veces mis palabras podían lastimar a mi mamá. Entonces dije, hoy sí le voy a decir a mi mamá sus verdades, no me lo voy a quedar. Y se la aventé a mi mamá y le dije algo y la lastimé duro, ¿verdad? Con mis palabras, fui duro. Después le pedí perdón, pero recuerdo que me dijo ella, mira, tú eres de los que avientan el cuchillo al corazón y ya dentro del corazón lo retuercen. ¿Cuántos hay de estos que están aquí que avientan así la bomba, ya está ahí la bomba, y le echan más TNT, más dinamita y quieren que explote y explote de verdad? No me voy a quedar ahí, ¿no? Voy a ir hasta adentro, ¿no? Y yo fui y herí el corazón de mi mamá, y no solo lo herí, lo retorcí con mis palabras. Sabia mi mamá me dijo, mira, ¿sabes qué? Pues como lo he mencionado varias veces aquí, yo te voy a decir, no te voy a pedir algo. Mira, yo no te pido que me ames, solo que me respetes.
No, hombre, ya con esa, ya nunca más le volví o no sé si me acuerdo, alguna vez pude haberla lastimado, pero mis palabras no fueron amables. ¿Y cuántos de nosotros hoy en la mañana o ayer, tus palabras no fueron amables? No fueron amables. Y lo opuesto a lo amable es lo grosero, lo rudo, lo agresivo. Eso es lo único que puede haber en nuestra vida. Si no es la miel en mis palabras, es que eres rudo, grosero y agresivo. No hay otra. No hay medias tintas, ¿eh? La palabra del Señor dice, bueno, si no es miel, pues bueno, va a ser miel maple. Y si no es miel maple, pues bueno, ahí le echas azúcar de caña. O es miel nada más lo que sale de tus palabras hacia tu esposo. ¿Qué palabras amables le dijiste a tu esposo? Te ves guapísimo hoy. No hay otro como tú. Eres, qué galán. Te veo y me sigo enamorando. Eres un caballero. Aunque no sea así, ¿verdad? Pero le echas porras. Eres un caballero. No, así es él. Nunca va a cambiar. Siempre ha sido así. Ya me derroté. Así es él. Y ya, pues así, me la llevo, ¿no? Y escuchas a la otra persona, no, ya no me la así aspavientos, ¿no? Por aquí arriba, ¿no? Y lo opuesto a amable, como lo digo, es grosero, rudo, agresivo. Y Tito capítulo 3 verso 2 dice, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en tu trato con todo el mundo, dice la versión internacional. A no hablar mal de nadie, a buscar la paz y ser respetuosos. Proverbios 15:1, la blanda respuesta, ojalá te puedas memorizar esto, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Si vives con una persona iracunda, primero le vas a poner límites y dos, vas a hablar con la blandeza, si existe esa palabra, ¿no? La blanda respuesta, vamos a repetirlo todos, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Síguele echando, síguele, tú síguele, mira, y ahí van una semana sin hablarse, sígale, échale, y ahí le vas echando, tremendo. El panal de miel es donde se genera, ¿verdad? A través de este hermoso proceso de la creación. Por eso Salomón, yo creo, cuando la probaba esta miel y decía, es tan dulce, es tan suave a mi paladar, que así debe de ser. Esta retórica, esta figura que utiliza gramaticalmente Salomón, dice, hace esta comparación. Panal de miel son las palabras amables. Y dice la palabra en Proverbios que besados serán los labios del que habla palabras de bendición. Besados. Y las palabras amables se van produciendo día a día en el corazón del hombre y de la mujer, porque ya no vivo yo, dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, si ya no vivo yo, ¿cuáles crees que sean las palabras de Cristo para la persona que tienes al lado de ti, para tu prójimo, que amarás a tu prójimo como a ti mismo? O quizá eres de los que mejor, mira, ya ni buenas ni malas, no le voy a decir nada. ¿Para qué le digo? Mira, porque cuando le digo, no lo va a tomar bien. Y si no le digo, pues también no lo toma bien. Entonces mejor ya no le digo nada. Recuerdo, ministraba a una persona y yo le dije, oye, ¿hace cuánto que no le regalas flores a tu esposa? Y él me decía, es que si yo le regalo flores va a pensar que yo hice algo malo, entonces prefiero no regalarle. Y le dije, a ver, enséñame a entender. Me dice, es que llevo tantos años de no darle flores, que si tú crees que yo voy hoy y le compro al HIV un ramo de flores y llego con ella, lo primero que me va a decir, él ya había armado la historia, es, ¿qué hiciste? Entonces, ¿para qué se las regalo? Y yo le preguntaba, ¿y hace cuánto que no te regalas? Uy, que no te regala flores. No, hombre, hace un chorro que no me regala flores. Ya ni sé cómo huelen. Ya ni sé a qué huelen. Y las palabras que salían del corazón de los dos me sorprendía bastante, porque estaban juntos, pero desunidos, ¿no? Cada quien para su lado. Estaban ahí, ¿no? Pero su corazón de los dos ya estaba, uno en Marte y el otro yo creo que en Júpiter. Y el poder de estas palabras tienen efectos inmediatos en las palabras en las vidas de otras personas. Primero, como acabamos de ver, panal de miel son las palabras amables. Y viene la primera característica: endulzan la vida o le amargas la vida a alguien.
¿A quién le vas a endulzar la vida esta semana? ¿A quién se le vas a endulzar que sabes que se la tienes que endulzar? Que le vas a decir palabras, no, le voy a hablar a mis hijos y los voy a bendecir. Quizás no me van a pelar mucho, pero los voy a bendecir con mis palabras. A tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tu cónyuge, a tu pareja, ¿a quién vas a endulzar? O tú mismo te vas a decir palabras. ¿Cuántos de nosotros hablamos bien de nosotros mismos? No, es que si hablo bien de mí van a decir que soy muy chocante, muy prepotente. Mejor no digo nada. Pero ahí cuando tú vas, que torpe soy, hasta te pegas en la cabeza, ¿no? Y te pegas y te autoflagelas, porque eres una persona que nada más de escucharte, ¿quién va a poder contigo? Y las típicas palabras que escuchamos, nadie me quiere. ¿Quién puede aceptarme? Todos me tratan mal. Todos y todo está mal. No creo que valga yo mucho, soy insignificante. Hay muchos mejores que yo. Y uno se va haciendo la víctima. Ahí te vas, el monumento a la víctima te van a poner, ¿no? Pobrecito de ti. Pero otros también, ¿cómo le vamos a endulzar? No solamente escuchar las palabras de bendición de lo que Dios ha hecho. Señor, me has perdonado, me has dado libertad, puedo vivir en libertad. Me escucho mis propias palabras endulzadas por el Espíritu Santo y puedo vivir en libertad. Señor, dame de tu paz. Y veo otras personas y las bendigo con otro tipo de palabras a través de esta paz. Proverbios 8:6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Santiago 3:10 al 13. Y esto es para aquellos que luchan con su doble manera de hablar, Hay unos que tienen una doble boca, una doble vida en sus labios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Santiago capítulo 3. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Es imposible. Imposible. No, es que si no las digo, no, es que se me salen. Él me dice, es que se me salen, ya están bien arraigadas, que ya, sí, ya. Y en el calor de las conversaciones ahí con todo el mundo que las está diciendo, es que se escucha muy bien y si no las digo me voy a ver medio ñoño. Las tengo que decir. Luego ya no me van a querer invitar porque yo no las digo. Cuida tus palabras. Y mira, si tú no dices maldiciones en el trabajo donde estés, la gente te va a empezar a respetar. O eres igual que los del mundo, o vas a marcar una diferencia de que Cristo está en tu vida. Y es increíble. Yo me he estado en muchas reuniones de trabajo. Yo no digo maldiciones, ¿verdad? No me gusta hablar mal, obvio, con ningún tipo de palabra. Y casi nadie las dice. Casi nadie las dice. Pero si yo me pongo en el contexto de los demás y empiezas a hablar como los del mundo, pues no vas a marcar ninguna diferencia. Van a decir, eres igual que los demás. Y luego cuando quieras dar tu testimonio, te invito a la iglesia. Ay, tú me metiste a la iglesia, mira cómo hablas en la semana, eres bien grosero. Eres de los que siempre andan diciendo malas palabras. Y no solo hablo de las malas palabras, eres bien criticón. Siempre hablas hablando mal del jefe. Ay, ¿quieres que te vayas conmigo el domingo a la iglesia? Por eso no puede fluir de mi mismo corazón agua dulce y agua amarga. Es mejor, mira, quédate hablando con una fuente de agua amarga. Es mejor. Me decía un pastor una vez, mira, si vas a seguir con ese estilo de vida, mejor no digas que eres cristiano, porque nos quemas a los que sí somos cristianos. Y se me quedó bien grabado, Mira, compórtate como los del mundo, está bien, pero no digas que eres cristiano. Mejor no lo digas, sinceramente. Porque nos haces quedar mal a los que queremos hablar de Cristo, porque cuando la gente sepa no te va a creer y luego no va a querer venir a la iglesia por tu forma de hablar, por nuestra forma de comportarnos. Y no hablo de esta perfección de que soy un santurrón, para nada, para nada. Hablo de que mis palabras tienen que ser palabras amables que se vienen produciendo de este panal. Pero parece que necesitamos utilizar cierto tipo de palabras para mostrar que estamos enojados, para ser despectivos con una persona, para ponerle este adjetivo de que no sirve para nada a esta persona. Entonces tengo que utilizar este tipo de palabras. Y yo no me imagino el Señor Jesucristo tratándome de la misma manera con ese tipo de palabras, ni criticándome, ni juzgándome,
ni condenándome. ¿Recuerdas la historia de esta mujer que la cacharon, el que estaba en adulterio, que llegan y la quieren apedrear? ¿Qué le dice Jesús a esta hermosa mujer que la levanta y le dice: mira, ¿dónde están los que te acusan? Ya no peques. Y las palabras amables endulzan la vida de cualquiera. Amor, te amo. Ya me mandó un beso, ¿verdad? Para no decir palabras. Las palabras amables endulzan la suavidad. Dile ahí a tu esposa si estás: te amo, no porque se lo tienes que decir, porque dijo el pastor, dile: te amo, a la distancia, así, aunque sea con los ojos, nada más dile, o mándale así, mándale un beso de lejos, ¿no? Así hazle, ¿no? Pero hazlo. No lo hacemos. A tus hijos, a quien está ahí, te doy palabras de bendición y traen salud al cuerpo. Mateo 12:37, el Señor Jesucristo dijo: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y recuerdas la historia del soldado romano que le pidió a Jesús que hiciera un milagro. Este hombre no se sentía digno. Imagínate la escena: el Señor Jesucristo va caminando con sus discípulos y en eso va llegando un destacamento de soldados. Este hombre romano tenía gente de autoridad, no creo que fuera solo, venía con sus escoltas y se encuentra con Jesús y le dice: Jesús, mira, por favor, di la palabra. Fíjate, di la palabra a Jesús, mi siervo está muy enfermo. Quizá le daba pena llevar al Señor Jesucristo a su casa. Quizá no quería poner en un aprieto al Señor Jesucristo y enfrente también de los judíos. Recordemos esta enemistad entre los romanos y los judíos. Los romanos oprimían a los judíos y llega y le dice: Jesús, mi siervo está muy enfermo. Jesús, yo creo que fue una escena impresionante, pero le dice: di la palabra y mi siervo será sano. Jesús, di la palabra. Él sabía que Jesús podía hacer algo. Este hombre odiado por los judíos no tiene temor ni vergüenza y se acerca al maestro. Algo sabe de este joven carpintero de 30 a 33 años que se empieza a correr el rumor de que no era un profeta normal, no era alguien más. Este joven estaba haciendo algo en la ciudad. Su siervo muy enfermo no tiene a dónde acudir. Tiene curiosidad. Sin embargo, quizá con sus ojos él ha visto en su momento lo que Jesús puede hacer. Él no tiene ninguna duda y no espera más. No se siente digno de llevar a Jesús a su casa quizá, y le dice: Jesús, por favor, di la palabra. Y Jesús endulza la vida y trae sanidad al corazón de este soldado y de su siervo, y le dice: conforme has dicho, te será hecho. Por eso cuando tú y yo hablamos, no solamente es hablar palabras amables, es que vas a traer sanidad a la vida de las personas. Proverbios 8:6 dice: voy a abrir mis labios para cosas rectas. Proverbios 10:21, los labios de justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10:15, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Si eres medio chismoso o medio chismosa, y hay que decir la palabra, yo no. Quizá eres pues medio chismosín, ¿no? Y te sabes ahí algunos y te encanta aventarlo, ¿no? Oye, ¿qué crees que pasó? Déjame te platico. ¿Qué crees? La clásica: ¿qué crees que me enteré? Así es ¿qué crees que pasó? Y hasta la posición para prepararte para el chisme. ¿Qué crees? Tienes sus minutitos. Pero aquí dice: de los labios prudentes son joya preciosa, panal de miel son las palabras amables. El Señor tiene que empezar a producir una transformación en el corazón para que se transformen mis palabras. ¿Cómo le puedo hablar a las personas palabras amables? ¿A quién? Yo creo que ahorita ya el Espíritu Santo está poniéndote a quién le vas a empezar a hablar palabras amables, o si vas a empezar a cambiar tu forma de hablar por palabras que reflejen a Jesucristo. Y te dejo, y con esto voy a ir poco a poco ya cerrando el mensaje y la meditación de esta mañana. ¿Cómo puedo hablar palabras amables para otros, endulzarles la vida, traer sanidad para ellos? Dice el Salmo 119:103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra del Señor es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel, es la palabra del Señor.
Y Jesús dice en Mateo 12:34, ¿cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tengo que hacer y cuáles son estas palabras amables siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo? Juan 6:68 respondió Simón Pedro y le dijo al Señor Jesucristo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si hoy te sientes seco espiritualmente, si sientes que tus palabras no tienen eco ni impacto en ninguna persona, la gente dice, sí, ya te escuché, ya está bien, y les entra por aquí y ni siquiera les interesa. Y a veces eso nos frustra, ¿verdad? Es que ya le dije y no me hace caso, es que ya le he comentado esto, es que ya se lo he dicho muchas veces, pero ¿sabes qué? Quizás lo haces con palabras no amables. Eres áspera, eres áspero, eres acidito. Con esas palabras eres acidito. Así yo soy así neto, o sea, yo soy transparente y las cosas que no me parecen las voy a decir. Y yo escucho muchos que viven en esta autojustificación y digo, ok, no, pues sí está bien, no sé si eso es lo que ha puesto el Señor en tu corazón, así netear. Y en este neteo, aunque te lleves a quien te lleves, pero mientras digas lo que tú sientes, ¿verdad? He escuchado esa frase que dicen que mi corazón no es bodega, ¿no? Hay que decirlo, hay que sacarlo. ¿Cómo me lo voy a quedar? Esa persona necesita escucharme. Se lo voy a decir, ¿no? Y ahí vas y confrontas a la otra persona. Y la otra persona cuando te quiere decir algo, no te pones a la defensiva. Tú no lo quieres escuchar. Que él te escuche, pero que ellos no te digan nada a ti porque te ofendes, ¿no? Te rompes como jarrito de Tlaquepaque. Bien, valiente para tirarle a la raza, pero cuando viene la raza y va sobre ti, no, me siento ofendido, no, me lastimaron. Pero Jesús habla, Pedro le dice, ¿a quién voy a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Nuestras palabras deben de producir vida en el corazón de las personas. Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Mis palabras tienen que estar llenas de gracia y misericordia para todos los demás. Lucas 4:32, ahorita lo voy a repetir, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús y queremos hablar estas palabras como dulce miel, tenemos que saber que nuestras palabras vienen siguiendo el ejemplo de Jesús sobre su Padre. Y la palabra produce autoridad. La palabra produce autoridad. Juan 6:63, y el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tus palabras van a animar a otras personas como Jesús lo hacía. Y Lucas 23:24, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las palabras de Jesús traen vida. Que tus palabras traigan vida a tus hijos, a tu cónyuge, a tu familia, a tus padres, a la raza, a la chaviza, a la gente que Dios te ha puesto cerca, que traigan vida. 2, que las palabras de Jesús, como las estaban llenas de gracia, tus palabras sean llenas de gracia y misericordia. 3, las palabras de Jesús estaban basadas en la autoridad, estaba lleno de su Padre, que nos llenemos del Padre a la hora de hablar. 4, las palabras de Jesús llegaban al espíritu, al corazón y al alma de las personas, los animaba Jesús, les traía aliento. Las palabras les decía, ¿crees solamente? ¿O qué quieres que haga por ti? ¿Crees que puedo hacerlo? Qué hermosas palabras de Jesucristo. Les decía, sé limpio. ¿Dónde están los que te condenan? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y recuerdas estas palabras de Jesús? Esas son las palabras que vienen de un panal que van a exteriorizar miel que han sido transformado por el Espíritu Santo. Y las palabras de Jesús siempre fueron palabras de perdón. Imagínate sus últimas palabras en la cruz del Calvario, con este ladrón junto a él, y le dice, Jesús, acuérdate de mí en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? No, hombre, eres un ladrón, aquí que te quedes. Te vas a refundir a ti porque tú sí eres un criminal. Paga todas las que me debes, ¿no? Y porque mataste a alguien.
El Señor, yo creo que en su aliento y sufrimiento final de la cruz clavado, imagínate, en la cruz dio palabras de vida. ¿Cuánto más nosotros que no estamos en la cruz tenemos que dar palabras amables a los demás? Si solo has escuchado palabras de dolor en tu vida, palabras negativas, de crítica, que te han amargado, te han lastimado, hoy Jesús quiere traer a ti, a mí y a usted sus palabras a tu corazón, a tu mente y a tu vida. Inclina tu cabeza, por favor, y con esto termino. Si no tienes una relación hoy con Jesucristo, el Rey de Reyes, y quieres experimentar una nueva forma de hablar, palabras amables, yo quiero hacer una oración. Si tú reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios y te arrepientes de tus pecados, de tu forma de hablar, quizá llevas muchos años diciendo que tú eres creyente, pero no, esas palabras que salen de tu boca no reflejan a Cristo. Quizás has estado lejos por mucho tiempo y ya dices más maldiciones que palabras de bendición a otras personas. A veces hasta se te salen enfrente de tu familia. Este es el tiempo de acercarse a Jesucristo. Si te arrepientes de tus pecados y pides perdón por ellos, e invitas usted, yo y aquellos que quieran invitar a Jesucristo a su corazón y ser salvo, solo Jesucristo lo puede convertir. Jesucristo te ama, Jesucristo lo ama y me ama a mí. Dios lo ama a usted, dice Juan 3:16. El pecado nos ha separado, el pecado te separa de Dios, de esta hermosa comunión. El pecado es una barrera y eso no produce palabras amables ni endulzan la vida de cualquiera. Pero Jesucristo murió por ti, por mí y por usted en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo hoy quiere ofrecerte a ti y a mí una nueva oportunidad. Quiero ofrecerte y ofrecerle a usted vida eterna. Yo quiero hacer esta oración. Si tú no conoces a Jesucristo de forma real, hoy Él quiere entrar a tu corazón y ser tu Señor. Él quiere perdonar tus pecados y darte vida y vida en abundancia. Yo soy un testimonio de que Él cambió mi forma de hablar y cambió mis palabras y puso su espíritu en mis labios y quitó mi pecado y me dio un nuevo corazón. Y hoy Él es el Señor de mi vida y el Señor de mis palabras. Si quieres invitar a Jesucristo a tu corazón y sabes que eres pecador y lo necesitas, yo quiero invitarte a hacer esta oración. Es una oración de fe que se va a quedar grabada en el video, o si estás aquí, y esta oración es para aquellos que ya conocen de Jesucristo, pero que sus labios y su corazón están en otro lugar, y que en lugar de dar palabras amables y que fluyan dulce como la miel, han sido palabras duras, de resentimiento, de enojo y de coraje. Esta oración es para ti. Señor Jesucristo, yo quiero orar esta mañana empezando conmigo. Padre, quizá mis palabras no son groserías como las que dice el mundo, pero quizá mis palabras, en lugar de bendecir, han sido de maldición, de crítica, de menosprecio y de falta de misericordia. Te pido que perdones el impulso de mi corazón, porque estas palabras han lastimado en lugar de bendecir. No han sido palabras de una fuente dulce, sino una fuente amarga. Transforma mis labios, Señor. Transforma mis palabras y mis labios. Soy muy criticón, perdóname. Quizás soy muy chismoso, perdóname. Quizá con mis palabras discrimino y he despreciado a la gente. Te pido perdón, Señor. Pon en mí tus palabras, palabras de vida, palabras de misericordia, palabras de gracia, palabras de perdón, palabras, Señor, que traigan ánimo desde mi familia como a otras personas. Dame una nueva boca, dame unos nuevos labios, una nueva palabra para bendecir a otros, Señor. Esa es mi oración, Señor, empezando conmigo. Y si tú, y la segunda oración es, si tú no has puesto tu fe en Jesucristo,
y no sabes cómo hacerlo, es muy sencillo, lo acabo de hablar. El hombre y tú y yo somos pecadores, pero solo Jesucristo ha traído vida y vida eterna. Repite conmigo: Señor Jesucristo, hoy te abro la puerta de mi corazón. Te recibo y te acepto como el único y suficiente Salvador que puede perdonar mis pecados y darme una nueva oportunidad. Mi pecado me ha separado de ti y ha roto esta comunión. Yo quiero hoy tener una nueva comunión contigo. Jesucristo, ven a mi vida, toma el control. Y esta oración de fe habla de lo que tú eres para mí, mi Señor y mi Salvador. Hoy te confieso como el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Príncipe de Paz. Gracias, Jesús, y que sea hoy tu Espíritu Santo trabajando en mi vida. Te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Así como estamos, yo te quiero invitar a que te pongas de pie en esta actitud, un tiempo especial con el Señor, con nuestro corazón, y dile: yo quiero más de ti. Transforma mi vida y mi corazón. Dile: quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Cantemos juntos. Yo quiero más de ti. Más de tus palabras en mis labios, Señor. Sí, y habitar en tu presencia. Oh, sí, Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. yo quiero más. Yo quiero más de ti. Más de ti, Jesús. Y habitar en tu presencia. Señor, quiero menguar más y más. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Dile: quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. quebranta mi corazón, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, cuida nuestras palabras, nuestros labios. Que hoy que salgamos sean palabras amables, solo lo que salga. Señor, palabras amables. Señor, si solo lo que tú hacías era palabras de bendición a otros, es una lucha constante, Señor, cuidar mis labios y que otros vean lo que tú has puesto en mi corazón por la forma en que hablo. Si llevo años siendo una persona que critica a los demás
y me creo superior y me creo entre comillas superior, te pido perdón. Y Pablo nos los exhortaba: mira, aquel que se cree firme, tenga mucho cuidado de no caer. Quizá no reconozco en otras personas sus capacidades y talentos por envidia y no les quiero decir nada. Eso está completamente mal, Señor. Dame un corazón humilde para ver las capacidades en otros y animarlos. Y si veo al caído, que mis palabras, Señor, traigan sanidad a su vida, que endulcen su día y que traiga salud a sus huesos y a su cuerpo. Y tú le decías a todos estos líderes religiosos, a los fariseos: de la abundancia del corazón habla la boca. Dame más palabras, Señor, es mi oración y mi petición esta mañana. Dame más palabras conforme al corazón de tu Hijo Jesucristo, para bendecir a otros, a no hablar mal de mí mismo tampoco, no hablar mal de mi esposa, no hablar mal de mis hijos, no hablar mal de mis nietos, no hablar mal de la tía, del tío, y no creerme superior, sino dame este corazón sencillo y que mis palabras hablen de gracia y de misericordia, de bondad a otros. Si he sido chismoso y con mi chisme he lastimado a otras personas y otras gentes ya no han querido venir por cómo yo los traté con mis palabras, perdóname, Señor. Si mis hijos no quieren hablar por cómo yo he hablado con ellos y me he expresado, perdóname. Pon miel en mis labios, Señor. Pon miel. Hasta en mis oraciones, cuando platique contigo y me acerque, sean palabras amables de gratitud y de alabanza, Señor. Por eso yo quiero que esta mañana quebrantes mi corazón, y vamos a cantar una vez más, solo con el piano y nuestras voces. Todos vamos a decirle: Señor, quebranta mi corazón, por favor, Padre. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz. La voluntad de mis labios, Señor, te la entrego a ti, Jesús. Todo lo que hay en mí, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, mi Jesús, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Esta semana, Señor, estos días y por siempre, que esta cita no se nos olvide. Proverbios 16:24: panal de miel son las palabras amables, que endulzan la vida y traen sanidad al cuerpo y a los huesos. Y Proverbios 15:1: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Que mis palabras, Señor, sean blandas, porque así reflejo que tú vives en mi corazón. Y ahora, amigos, familia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias en este inicio de semana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor ponga en nuestro corazón palabras amables. ¿Podemos decir palabras amables? Dios te bendiga. A ver, dile al que está, dile palabras amables, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cantas muy padre, Roberto. Ana Pau, tocas muy bonito, puras palabras amables. Palabras amables, no los oigo, Dile a alguien: tocas muy bien la batería, Ricardo. Gracias a Dios. César, gracias por su paciencia. A todo el equipo y producción de Comunidad del Olivo, que el Señor te bendiga. Estamos despedidos. Josué 1:8, mira qué hermosas palabras. Mientras empieza la alabanza, darnos el ritmo ya de salida con el siguiente canto de alabanza. Mira que te mando, que te esfuerces. No, ¿verdad? Empieza Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Excelente inicio de semana, estamos despedidos.